Hola, fraternal saludo a todos los que asisten conmigo a Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral en este servicio virtual. Casa Roca no para y nosotros tampoco, porque la situación hace que se incremente el trabajo, pero ese incremento traerá fruto de vida eterna también multiplicado para gloria del Señor. Hoy tengo el recuerdo de una enseñanza titulada Nueva Criatura en Cristo. Y quiero que me acompañen tomando como base 2 Corintios 5:17. Dice así la palabra de Dios: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que no miremos atrás, que sepamos que el pasado no existe más, sino que tú nos tienes en un presente que nos llama al futuro de vida eterna. Con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, y el pueblo con alegría dice amén y amén. Observemos bien lo que dice el apóstol. Si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en? No es estar alrededor, no es estar detrás, no es estar a un lado, es estar en. En significa dentro de, que nosotros los cristianos estamos dentro de Cristo porque somos parte de su cuerpo. ¿Qué pasa con esa persona? Es una nueva creación. Primero la creación natural, de lo que hablaremos adelante, y luego añade, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Significa de manera muy sencilla el mismo proceso que ocurrió con el ser humano. Recordemos lo que en las clases de ADN estamos siempre recalcando. Primero hubo generación. Miren el ADN de Adán y Eva, armado divinamente natural. No había que hacerle nada. Armado divinamente natural, porque fueron las manos de Dios quienes lo armaron. Pero se presenta Satanás, representado por la serpiente allí en el Edén, y entonces ya no hay generación, sino degeneración. Y Satanás pone una N, que en acróstico es el nombre de Adán. Armado divinamente, alterado naturalmente. Y el hombre sigue armado divinamente, pero tiene una alteración natural, lo que conocemos como carne, como naturaleza pecaminosa. Y entonces, si primero hubo generación y después de generación, es necesaria la regeneración. Re significa volver a ser. Regeneración. Y el nuevo Adán es Cristo Jesús. Y el ADN significa, como lo van a ver allí, asimilando divinas neuronas. Eso es lo que trae el nuevo nacimiento, en que lo viejo ha pasado. Y todas, absolutamente todas las cosas necesariamente son hechas nuevas. Porque es nueva criatura, no criatura reformada. No criatura como con algunos aspectos llevados con injertos o con maquillajes. Sino que murió el viejo hombre y nació en Cristo el regenerado, el que tiene nuevo nacimiento. Antes de hacer un estudio de 7 puntos en los cuales vemos en qué consiste ser nueva criatura en Cristo, los invito a que compartan conmigo un hermoso recuerdo que me llegó esta semana. Se trata de un video en el cual cuentan lo que ocurrió en el siglo XX, porque ahora las generaciones nuevas se imaginan que los viejos no hemos pasado por nada, que la situación actual es la peor de todas, que necesariamente en la historia es imposible que se repita esto. Bueno, disfruten el video, préstenle bastante atención y al final continuamos. Aquí está. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años, comienza la Primera Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 18 años, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas.
y tú estás vivo, y con 20 años. Cuando tienes 29 años, sobrevives a la crisis económica mundial que comenzó con el derrumbe de la Bolsa de Nueva York y ocasionó inflación, desempleo y hambre. Cuando tienes 36 años, comienza la Guerra Civil Española y termina cuando tienes 39 años. Cuando tienes 39 años comienza la Segunda Guerra Mundial y termina cuando tienes 45 años, con un saldo de 60 millones de muertos. En el Holocausto mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes 52 años, comienza la Guerra de Corea, comienza la Guerra de Vietnam y termina cuando tienes 75 años. Un niño nace en 1985. Piensa que sus abuelos no tienen la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Hoy nos encontramos con todas las comodidades en un mundo nuevo, en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque por varias semanas se han de quedar confinados en casa. Pero tienen electricidad, teléfono, comida, agua caliente y un techo seguro sobre sus cabezas. Nada de eso existía en otros tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a estas circunstancias y nunca perdió su alegría de vivir. Hoy nos quejamos porque tenemos que usar tapabocas para entrar a los supermercados. Un pequeño cambio en nuestra perspectiva puede obrar milagros. Vamos a agradecer tú y yo que estamos vivos y haremos todo lo necesario para protegernos y ayudarnos mutuamente. Bueno, yo exactamente no pertenezco a esa generación, sino soy hijo de personas de esa generación. Pero yo nací en el año 38 del siglo XX, más cerca del 19 que del 21, y ya crucé el 21. La gripe española en el año 1920, y luego viene la guerra y todas las consecuencias tremendas que eso trajo, el Holocausto, etc. Pero, atención, siempre Jesús estuvo allí presente. Siempre el Espíritu Santo trajo, por ejemplo, el movimiento pentecostal, trajo el movimiento fundamentalista y una serie de denominaciones cristianas que ayudaron a que de alguna manera siguiéramos creyendo en el Evangelio. Y cuando llega la actual pandemia, ya tiene 33 años de existencia la teología integral, que es la que nos está ahora ayudando. Veamos pues en qué consisten las características de la nueva criatura en Cristo. Primero, una nueva identidad. Voy a Juan 1, 12, 13. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Quiero aclarar, creer en Jesucristo sin recibirlo no es suficiente. Allí dice claramente, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Nos salvamos por medio de la fe, pero es necesario que esa fe haga que Él se instale en nuestro corazón, porque voluntariamente le abrimos la puerta para que entre a morar siempre con nosotros. Y dice que nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Es un derecho otorgado por Dios. No es un derecho de la Constitución colombiana o cosa por el estilo, sino de la Constitución del Reino de Dios. Un derecho de ser hijo de Dios. Imagínese usted lo que significa semejante afirmación.
Pero los hijos de Dios no nacen de la sangre. Algunos piensan, claro, como yo soy cristiano, mis hijos ya se salvaron. No, Señor. Eso no les da la identidad como hijos de Dios. Son hijos suyos, según la naturaleza humana, pero no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios no nacen de la sangre. No nacen por deseos naturales. No, es que yo quiero que mi hijo sea hijo de Dios, o yo quiero ser hijo de Dios. No sirve. Tampoco por voluntad humana. Es que yo soy el padre espiritual de este hombre. No, Señor. Nacen, ¿sabe cómo? Nacen de Dios. De Dios. Bueno, creo que eso nos enseña muchas cosas. Que no es por voluntad humana, que nos da una nueva identidad, y que nuestro Padre espiritual no es un Señor que nos compartió el Evangelio, nos puso de rodillas a repetir con los ojos cerrados la oración de fe, sino el Padre espiritual es el Padre celestial directamente, y yo no soy hijo de nadie más que de Dios. Bueno, segundo, un nuevo mandamiento. Este mandamiento nuevo les doy, dice Juan 13, 34, 35, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Somos capaces de amarnos como Cristo nos amó y como nos ama? ¿Somos capaces de dar la vida por nuestros hermanos? El que tenga oídos para oír, que oiga. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Oiga, el testimonio es lo que hace que la gente crea. El testimonio es lo que hace que nos digan discípulos de Jesús. Pero si seguimos en discusiones, en contiendas, en críticas, en cizaña dentro de las iglesias, eso no da identidad de hijos de Dios, ni de discípulos de Cristo, sino cuando nos amamos los unos a los otros, y ese amor es absolutamente incondicional. Bueno, tercero, una nueva vida. Por tanto, allí en Romanos 6:4, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también, oiga bien, también nosotros llevemos una vida nueva. Estoy recordando que cuando comenzaba la iglesia, iniciamos la costumbre de los bautismos el sábado de ayuno. Y había un siervo de la iglesia que me acompañaba a sumergir la gente en el agua. Y se demoraba con todo. Él era muy lento en todo lo que hacía. Y los Timoteos le tenían un cuento, que estaba acompañándome a un bautismo, y un Timoteo apareció de pronto en el cielo. Se había muerto. Y entonces el ángel que lo esperaba dijo, oiga, aquí sí está escrito su nombre, pero hoy no era el día que usted se tenía que morir. ¿Por qué llegó tan pronto? No sé. ¿Qué le pasó? ¿De qué murió? No sé, ángel, no lo sé. A ver, recuerde los últimos momentos. Yo fui al ayuno de Casarroca. Había hecho el curso de ADN y me iba a bautizar. Y lo último que me acuerdo es cuando el hermano fulano, el de la historia, me dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y ahí no me acuerdo de nada más. Bueno, eso es simplemente una broma. No creemos en el bautismo infantil. Observen que cuando Jesús se bautiza, no es que la Virgen María bienaventurada lo lleva en brazos para que le echen un poquito de agua en la cabeza. El bautismo es una decisión personal. Después de que creo en Jesucristo, decido bautizarme. Pero el bautismo, como lo dice aquí exactamente Romanos, es una forma de muerte y resurrección. El símbolo que utiliza el apóstol San Pablo significa, yo llego, la vieja criatura, a la fuente de mi bautismo. Soy sumergido. Bautizar quiere decir sumergir en un líquido. Y cuando salgo, soy la nueva criatura. No ocurre mágicamente, es un simple símbolo natural de lo que ocurre interiormente, porque el agua verdadera no es esa natural. El agua verdadera es el Espíritu Santo que empieza a fluir dentro de su corazón después de que cumple el mandamiento del bautismo. Ahora, no se preocupen si no hemos podido realizarlos por ahora. Estamos organizando un protocolo según el cual muy pronto les daremos a conocer la forma como realizaremos bautismos en esta época de cuarentena. Pero es muy importante que entendamos, después del bautismo de Jesús,
el Espíritu Santo viene en forma de paloma y se posa sobre él. No significa que para recibir el Espíritu Santo debe ser bautizado en agua, pero sí hay dos formas de bautismo. El bautismo en agua para perdón de pecados y el bautismo en el Espíritu Santo, la inmersión en el agua viva, para tener siempre, siempre, siempre el poder de Dios. Muy bien. 4 características de la nueva criatura en Cristo. Un nuevo poder. Oiga pues. Pero ahora, Romanos 7:6, ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hay algo que nos esclavizaba. Hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Oiga bien, el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Algunos confunden ley de Moisés con ley de Dios. Lo he dicho varias veces, lo vuelvo a aclarar. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Es el derecho natural. En todas las legislaciones del mundo están incluidos de una o de otra manera. La ley de Moisés, que fue dada al pueblo de Israel, es una ley que interpreta la ley de Dios con todos los detalles en el mundo natural para el pueblo en formación que guiaba a Moisés. Por supuesto, ya hay muchas cosas que debemos conservar porque son útiles, por profilaxis, por salud pública, por relaciones personales, etcétera, pero no significa que todos los asuntos de la ley los tenemos que cumplir. Lo que está avalado en el Nuevo Testamento vale. Lo que no está avalado en el Nuevo Testamento es simplemente una referencia que tenemos para profundizar en la palabra de Dios. Entonces tenemos la ley de Dios, la ley de Moisés, y en el Nuevo Testamento, entonces, ¿cuál es la ley? Atención. Observe que en el Antiguo Pacto, siempre que usted lea cualquier libro del Antiguo Testamento lo verá, el Espíritu Santo viene sobre fulano, viene sobre Perencejo, viene sobre David, viene sobre Elías, viene sobre. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo entra en. Es que ya no viene sobre nosotros, es que entra a morar en nosotros si es que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Una cosa es sobre, otra cosa es dentro de. Entonces, nosotros debemos entender muy claramente que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento está dentro de nosotros, que somos templos del Espíritu de Dios. Hay que escuchar bien. Usted es templo del Espíritu de Dios. Yo soy templo del Espíritu de Dios. Y el apóstol San Pablo dice en una de sus cartas que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Bueno. 5. Un nuevo yo. La identidad de un nuevo yo. Dice, ser renovados en la actitud de su mente. Porque todo comienza en la mente. No es cierto que tuve una corazonada. El corazón por sí mismo no recibe nada. Primero llega a la mente y de la mente se procesa a lo que llamamos corazón, que no es un ariete para mover la sangre, sino el yo, el ego, lo que somos en nuestro interior, es lo que la Biblia llama corazón. Entonces, una vez que hemos renovado la actitud de la mente, dice, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Imagínese usted, ese es el nuevo yo, que se renueva mi mente, entonces se renueva mi corazón, y por supuesto se renueva mi cuerpo, y ya no estoy vestido con los harapos, con la porquería, con lo que huele no solamente a mugre, sino a pecado, alcohol, a drogas, a sexo. Y me coloco el ropaje de la nueva naturaleza que tiene verdad, justicia y santidad. Allí lo dice la palabra. Oiga bien, en Efesios 4, 23, 24. Verdadera justicia y santidad. Ahora, sobre el yo, no se trata de que nuestro temperamento cambie, sino que se perfeccione en el carácter. No se trata de que nosotros dejamos de tener la identidad de nuestros cromosomas. El ADN está allí, lo que nuestros antepasados nos dieron, solo que eso se perfecciona. Y no se preocupen por lo que digan los demás. Recuerdo lo que Tomás de Kempis en su imitación de Cristo dijo:
No soy más porque me elogien, ni menos porque me vituperen. Lo que soy, eso soy. Quisiera que recordemos algo. Una de las discusiones más grandes de los cristianos, especialmente ya en el siglo XX, fue la deificación humana. Que es que nosotros, al recibir a Cristo, que somos como pequeños dioses. En algunas iglesias se dan cuando se decía, tú eres un diosecito y yo soy un diosecito. Cuidado, eso es lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva en el Edén. ¿Serán como Dios? No. Lo que dice el apóstol Pedro es que nosotros participamos de la naturaleza divina. Y no se les olvide que participar no es ser. Ser es una cosa y participar es otra. Yo no soy el sol, pero participo de la luz del sol y del calor del sol. Imagínense que recibo una tarjeta de participación a una boda, solo que me participan los novios lo que están haciendo. Nosotros participamos de la naturaleza divina en verdadera justicia y santidad, pero no somos divinos, porque nosotros tenemos una naturaleza humana que tiene que perfeccionarse para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, además la nueva criatura tiene un nuevo pacto. Hebreos 9:15. La epístola de los Hebreos es la epístola que muestra la fe. La epístola de los Romanos, la justificación por la fe. Repito, Hebreos muestra la fe en sí misma. La epístola de los Romanos muestra la justificación por la fe. Y en Hebreos 9:15, que ya cité, voy a leer. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Nuevo. Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Para qué murió Cristo? Para liberarnos de todo lo que contempla la ley. De eso estamos absolutamente libres. Pero hablemos de pactos porque a veces la gente se confunde. En la teología integral los identificamos bien. Primero hubo el pacto adámico. Es el pacto que Dios hace con Adán en el Edén. Cumpla este pacto una sola condición: no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso tenía cláusula penal, porque si comes de él, ciertamente morirás. El hombre lo hizo y allí vino la enfermedad y la muerte. Y avanza entonces el hombre sobre la tierra, los descendientes de Adán, y empiezan a pactar con demonios, a dedicarse a cultos absolutamente satánicos, olvidando la fe de sus antepasados. Solamente uno de ellos, Enoc, fue arrebatado, porque era fiel con el Señor. Pero en ese momento llega el pacto noémico. El Señor encuentra un hombre justo que se llama Noé y acuerda con él y firma un pacto que tiene como sello el arco iris después del diluvio. De tu descendencia se poblarán todas las naciones de la tierra. Y allí se rescató la fe en el Dios verdadero durante muy corto tiempo, porque camitas, setitas, jafetitas, descendientes de Noé, empezaron otra vez a dejarse no guiar, sino desorientar por espíritus de las tinieblas que buscaban adoración. Y había una idolatría desconcertante, cínica sobre la tierra. Cuando surge Abraham, y él sí creía en el único Dios verdadero. Y por eso lo llamamos el Padre de la Fe. Y el Señor firma con él un pacto. De tu descendencia vendrá alguien que salvará todas las naciones de la tierra. Y el pacto de Abraham se ha cumplido en todos los que creemos en un solo Dios verdadero. Y los cristianos somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Entonces tenemos pacto adámico, pacto noémico, pacto abrahámico. Luego los israelitas se multiplican en la tierra santa, comienzan a transgredir las leyes de Dios y el Señor permite que vayan a buscar la vida en Egipto, donde José ha salido de la prisión y se convierte en el primer ministro de la superpotencia de ese tiempo que es Egipto. Y por supuesto allí empiezan a prosperar, luego los persiguen. Conocemos bien la historia de su esclavitud en la tierra de los faraones. Y es entonces cuando el Señor salva de las aguas a Moisés y hace finalmente, abreviando la historia, un pacto con él.
y le entrega la ley mosaica, que está basada en la ley de Dios, pero que tiene especificaciones para los israelitas. Aún hoy en día los judíos no cumplen tan estrictamente eso, porque yo le escuché tal vez al rabino Alfredo Horschmidt, nuestro amigo a quien mucho respeto y quiero, que ahora la ley del talión no se cumple diciendo si A le saca un ojo a B, hay que sacarle a el mismo ojo que él le sacó a B, sino si A le saca un ojo a B, hay que obligar a A que le dé a B una suma de dinero que lo pueda resarcir de la pérdida de su ojo. Entonces hoy en día ellos tienen ese tipo de interpretaciones que son sabias. Y por supuesto hay gente que le duele más que le saquen plata del bolsillo a que le saquen un ojo. Bueno, pero sigue la cosa adelante, regresan a la Tierra Santa ya con la ley mosaica funcionando, y después de muchas vueltas, la época de los reyes, cuando ya ha terminado Josué de estar sobre el pueblo de Dios, y Saúl traiciona a Dios. Saúl no obedece a Dios. Y el Señor está buscando a alguien conforme a su corazón. Y descubre un pastorcito de ovejas que se llama David. Y a los 16 o 17 años, dicen las tradiciones confiables de los judíos, lo escogió. Y con David firmó un pacto que conocemos como pacto davídico. De tus entrañas, de tu simiente, nacerá el Redentor de la humanidad, el Rey eterno. Y eso se cumplió, por supuesto, en Jesús de Nazaret. Algunos critican las genealogías porque uno de los evangelios termina de una manera y otro de otra. Es que José y María eran primos, pero no eran descendientes exactamente de los mismos al final. No hay ninguna contradicción en lo que dicen las dos genealogías. Una se basa en los antepasados de José y otra se basa en los antepasados de María, aunque al principio los tenían en común. Y entonces allí tenemos el pacto davídico. Pero ese descendiente de David, llamado Jesús de Nazaret, firma con nosotros un nuevo pacto. Nuevo pacto. Y ese nuevo pacto trae consecuencias tremendas. Es por eso que estamos aquí reunidos. Es por eso que tenemos la palabra de Dios para que nos guíe. Es por eso que creemos en la presencia del Espíritu Santo en nosotros para desatar el poder de Dios sobre nuestra vida personal, de nuestra familia, del ámbito social donde nos movemos y de la comunidad en general. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues un nuevo corazón, un nuevo ego, un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26, 27. El profeta surrealista, como yo lo llamo, dice lo siguiente, con comillas porque habla el Señor: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ese es el trasplante que el Señor nos hace con Jesús. Infundiré mi espíritu en ustedes. Mi espíritu, infundir es soplar. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Bueno, el nuevo corazón. Ya hablamos de la nueva mente. Y si hay un espíritu nuevo, es necesario que el corazón cambie. Como dijo Rafael Núñez, el autor de la letra del himno nacional de Colombia, el corazón del hombre es un abismo inescrutable. ¿Quién lo conocerá? Y por supuesto, todo lo que está en el corazón es lo que finalmente el hombre termina siendo. Bueno, el corazón es el que nos lleva a tener una fe verdadera. La información de la mente no es suficiente. Con la mente nosotros dudamos y con el corazón creemos. Por cierto que cuando surge la época racionalista en la Francia de la Revolución, en la academia todos negaban la existencia de Dios y que había que acabar con el cristianismo. Y uno de los más importantes hombres de la época y de toda la historia de la humanidad, Blaise Pascal, era protestante de religión. Y un día le dijeron, bueno, ¿y usted por qué sigue insistiendo en eso de la existencia de Dios? Racionalmente no se puede demostrar. Entonces él respondió lo que se volvió un axioma universal. Es que el corazón tiene razones que la razón no conoce.
Y eso es cierto. Pero le seguían insistiendo y alguna vez, para terminar la discusión, les dijo, ¿saben una cosa, muchachos? Yo prefiero creer en un Dios que no existe que no creer en un Dios que existe. Repito, prefiero creer en un Dios que no existe que no creer en un Dios que existe. De tal manera que entonces allí tenemos, queridos hermanos, algunas cosas que nos van a ayudar para llevar mejor nuestra vida. Creo que la nueva criatura en Cristo es absolutamente necesario recabar su existencia ahora mismo, cuando lo que necesitamos es exactamente estar conectados con el Espíritu Santo y pertenecer a Cristo. Esa nueva identidad nos entrega un nuevo mandamiento, que es amarnos los unos a los otros. Una nueva vida. No son los mismos que éramos antes. Incluso cuando uno se convierte y lo ve, ole, te parece una nueva persona. Yo no soy, parezco, yo soy una nueva persona. Una nueva vida, claro. Un nuevo poder, nada más y nada menos que el poder de Dios a nuestra disposición. Porque somos instrumentos de Dios a pesar de nuestra imperfección. Una nueva identidad con un nuevo yo. No soy el mismo que era. Cambió todo en mi corazón y por eso cambió todo en mi conducta. Y tenemos un nuevo pacto, el que Cristo vino a ratificar, el que el Padre hizo con nosotros. Y sabe una cosa, el que firma ese pacto es el Dios eterno. ¿Sabe con qué lo firma? Con la sangre de su Hijo como tinta. ¿Y sabe qué arra se entrega como cumplimiento? El Espíritu Santo de la promesa. Y por eso tendremos un nuevo corazón. Ahora bien, me gustaría para concluir que vayamos a 2 Corintios 3:11 un momentico. Mire lo que dice Pablo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. El Señor es Jesucristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Advierto, libertad para hacer lo bueno, no libertad para hacer lo malo. A veces, como lo dijo mi amigo Neil Anderson, el Señor rompió todas nuestras cadenas y ahora en las iglesias se inventan cadenas para atar a los creyentes. Una serie de normas, de legalismos a gusto del pastor o del predicador. Y algunos, con un calvinismo llevado a ultranza, se meten en el libertinaje. No, el escudo de Colombia estaba bien inspirado. ¿Cuál es su lema? Libertad y orden. Es lo que Dios quiere. Libertad y orden. Es decir, libertad para hacer lo bueno, como lo dice San Pablo, y no libertad para hacer lo malo. Pero desgraciadamente en Colombia no hay libertad y orden, sino desorden y libertinaje. Y por eso estamos como estamos y no volvemos a que se cumpla el lema del escudo. Cuando venga Cristo seremos semejantes a Él, dice la palabra, y Él viene en el momento menos pensado. Escúcheme bien. Mateo 24:44 lo voy a repetir. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que debemos vivir esperando su venida. Pongámonos a trabajar, sigamos trabajando, porque me parece que el fin de todo este asunto está en 1 de Juan 3:2-3, hablando a los que realmente son hijos de Dios, no a los que proclaman serlo sin serlo, porque hay algunos que siguen los deseos no del corazón del Padre Celestial, sino los deseos del padre de la mentira, que es Satanás. Y en la iglesia, por supuesto, todos somos defectuosos, cometemos errores, nadie es perfecto, solo Jesús de Nazaret fue hombre perfecto. Y no somos santos como estado, somos santificables, somos perfeccionables. Y precisamente para eso tenemos la palabra y la guianza del Espíritu. No nos salgamos de la ortodoxia cristiana, en la cual leemos lo que viene a continuación. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Díganse ustedes ahí, somos hijos de Dios. Pero falta algo. ¿Qué dice Juan? Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Falta un detallito. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, la segunda venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y nuestro cuerpo
será transformado y no tendremos ya un espíritu que peque y no tendremos una naturaleza pecaminosa que nos lleve a hacerlo. Cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. La esperanza bienaventurada. Todos los días esperando la venida del Señor. Y así tendremos un corazón puro, así como el mismo Jesús es puro. He querido con un poco de énfasis hablar de estas cosas porque me parece pertinente en medio de los confinamientos a que todavía estaremos por un tiempo destinados a aprovecharlos. No se le olvide, para volver a una relación íntima con Dios. Segundo, para volver a una relación íntima en familia, para rescatar los valores de la célula básica de la sociedad, que es el hogar. Y tres, para estar en armonía con la naturaleza. Me encanta porque aquí hasta los pajaritos cantan cuando uno habla la palabra de Dios. Y por supuesto, eso me tiene muy contento. Así que no nos desesperemos, no permitamos que el demonio utilice la reclusión en que nos encontramos para nada distinto que lo que nos enseñaron los apóstoles. Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, se dedicaron a alabar a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino y rompió las cadenas que tenían y los sacó en libertad. ¿Por qué? Porque Pablo estaba alabando a Dios y cuando alabamos a Dios viene la verdadera libertad. Así que espero que este manual de vida y conducta que hemos mirado hoy nos dé identidad verdadera en Cristo. Yo ya no soy un reo frente a un juez que me va a dictar sentencia. Ahora soy un hijo frente a un padre. Mi padre, por supuesto, me dará algún coscorrón si me manejo mal, pero siempre disciplinándome con amor. Y oremos por este país donde ahora ya los padres no podrán disciplinar a sus hijos, según las últimas noticias legislativas que nos han dado. Y oremos para que también en la clase política haya personas que invoquen el nombre del Señor, porque este país sin Cristo no tiene ninguna esperanza. Pero nosotros somos ese remanente que cuando cruce la prueba, saldremos con la antorcha de la luz a proclamar el nombre victorioso de Jesucristo que nos hizo nuevas criaturas en Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos pasado de la generación a la degeneración y a la regeneración. Gracias por la nueva identidad que nos has dado, que todos entendamos que somos nuevas criaturas en ti, que no podemos permitir que nada nos contamine, que Satanás no tiene ninguna ventaja sobre nosotros si nos sometemos a tu palabra, porque todo el nuevo pacto, el pacto que diste a través de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Espíritu, nos permite vencer la tentación, vencer los obstáculos, vencer la pobreza, vencer las incertidumbres de la vida y marchar seguros, completamente guiados por ti, con el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, y el pueblo con alegría dice amén y amén. Bueno, me gustaría preguntar si entre las personas que han estado escucándome hoy hay alguien que quisiera hacer conmigo y con los que lo acompañan allí una decisión por Cristo. Abrir la puerta del corazón para que Él lo convierta en esa nueva criatura en quien todas las cosas ya pasaron, he pasado, y perdónenme la redundancia, y todas son hechas nuevas, completamente nuevas. No se trata de mejorar un poco, no se trata de reestructurar cosas, sino que realmente el viejo hombre, la vieja mujer, muere. Y luego nace esa nueva criatura, regenerada por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Y el Padre lo considera su hijo. A veces lo tendrá que disciplinar. Pero si usted se presenta delante de él y dice, querido papá, metí el pie, lo hice mal, perdóname,
Está bien, mijito, yo lo perdono, pero no lo vuelva a hacer. Es lo único que el Señor le dice, porque ya tiene un mediador. Porque el Padre Celestial escucha al abogado nuestro, que es Jesús, diciéndole, es que Él creyó en mí, papá. Él me recibió en su corazón. Y el Espíritu Santo soplará con poder, y el Padre, que es justicia, mostrará también que sobre todo es misericordia. Y el apóstol San Pablo nos enseña, si confesamos con la boca creyendo en el corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Tan sencillo. Y es por gracia. Gracia en el latín es gratis, gratis. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Solo arrepentirte de tus pecados y decirle a Jesucristo que entre a tu corazón. Porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué esperas para hacerlo? Sé que algunos están conmovidos, inclusive lo siento en mi corazón. Inclina tu rostro un momento y repite conmigo y con quienes te acompañan, con la boca, pero con el corazón, esta sencilla oración. Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz y resucitaste de los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva criatura. Abro mi corazón y te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Y amén. Bien, si hiciste con la boca y con el corazón esta oración tan sencilla, bienvenido. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Como lo ves en una aplicación que allí aparece, nosotros tenemos un equipo que recibe a los nuevos, se llaman los Nicodemos. Y a todo el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y a todo el que quiere de alguna manera ser orientado por la iglesia, lo reciben en una reunión virtual que se hace al final. Ya están los hermanos Alfonso para hacerlo. Así que no desaproveche la oportunidad para dar los primeros pasos en el cristianismo. Muy bien. Sé que hay personas que han estado de cumpleaños, de aniversarios matrimoniales, de grados. Hay quienes tienen que emprender viajes. Y yo les pido a todos ellos que estén allí pendientes. En la Cena del Señor oraremos por las familias que están enlutadas a la marcha de unos seres queridos hacia la eternidad. Y también por quienes se encuentran padeciendo alguna enfermedad o dolencia. Pero ahora quiero que los cumpleañeros allí, ojalá tengan una torta y de una vez sacan todo, se dejen guiar por mí y el Espíritu Santo los bendecirá. En esta oración, Padre, te doy gracias por las personas que en los últimos días han tenido un aniversario más del momento en que vieron la luz del sol en este mundo. Bendícelos, Padre, gracias por ese día, pero gracias sobre todo por el día en que fueron nuevas criaturas en Cristo Jesús, como hoy lo hemos recordado, que nacieron de nuevo por el poder de tu Espíritu. Señor, que con sus seres queridos disfruten, que sean felicitados, que todo el mundo les manifieste la alegría de tenerlos entre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Y quiero, Señor, también orar por las parejas matrimoniales que están de aniversario. Gracias por ellos, que permanezcan sobre tu roca y bajo tu cruz todo el tiempo. Que tú sigas bendiciendo, Señor, esa unidad que les das en la célula básica de la sociedad, que es el hogar formado por un hombre y una mujer en el santo matrimonio. Bendice su amor, su descendencia. Haz que los problemas normales que se presentan en el matrimonio sean solucionados por tu poder, por tu gracia y por un corazón renovado que ellos tienen. Bendícelos grandemente, mi Jesús, y que muchos años más puedan celebrar aniversarios del día en que tú los uniste
para siempre. Y gracias, Señor, por las personas que han obtenido grados, no importa el nivel, son muchos, muchos, que en esta temporada reciben el título que los acredita a distintos niveles, desde prekinder hasta doctorados, etc. Yo lo bendigo en tu nombre. Necesitamos gente bien preparada en lo secular, en las ciencias que tú le has permitido al ser humano manejar para beneficio de la sociedad. Pero sobre todo, que por encima de esa sabiduría humana que es solo conocimiento y erudición, tengan el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Y eso los guiará, y entonces la sociedad cambiará por la ética cristiana del trabajo. Bendícelos y ábreles puertas de oro y de bronce para su profesión. En Cristo Jesús. Amén. Y gracias, Señor, por las personas que tienen que emprender viajes. Sé que el Espíritu Santo irá adelante con la hoja de ruta, que tus ángeles desbrozarán el camino, y que el propósito del viaje, con todos los protocolos que están en esta época, cumplan el mayor de todos: ser guiados por tu Espíritu y mostrar tu luz resplandeciendo en sus rostros donde quiera que vayan, como testimonio de la fe en Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien. Creo que hay personas que quieren honrar al Señor con diezmos y ofrendas. Es el momento de hacerlo. El Señor Jesucristo nos ha dicho claramente: es necesario practicar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de diezmar. Porque esa era la gran pregunta que le hacían en ese momento. Dice: hipócritas, ustedes diezman, pero no practican la justicia, la misericordia y la fe. Y sucede que es necesario hacer esto sin dejar aquello. Es decir, sin dejar de diezmar. Ahora, el diezmo no es obligatorio. No vivimos revisando libros de contabilidad quién lo hace y quién no lo hace. Pero el Señor sí tiene claras las cuentas allá arriba. Y Él dice: den y se les dará. Medida buena, abundante, remecida caerá en su regazo. Porque con la medida con que midan serán medidos. Y Él dice que abrirá las ventanas de los cielos y enviará bendición hasta que sobreabunde. Y gracias a todos los que hacen posible que la iglesia siga marchando. No hemos suspendido un solo ministerio. Estamos ayudando como nunca a personas en necesidad, principalmente a través de misericordia, amor y servicio, más el ministerio que en el corazón de esta Lucía puso el Señor, y que cuenta con gente tan generosa. Entonces, Señor, yo te pido que tú mires bien a todos los que están entregando diezmos y ofrendas a través de la aplicación que aparece en pantalla. Bendícelos grandemente, Señor, porque gracias a la lealtad de ellos contigo y con lo que tú has enseñado, la iglesia sigue adelante, siendo un faro de luz en medio de la oscuridad general. Bendícelos y devuélveles como solo tú lo sabes hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, concluiremos como siempre con la cena del Señor, para lo cual hay que tener un poco de pan y de vino. No es una ceremonia, es un acto sencillo, como lo hizo el propio Jesús. Él estaba en el cenáculo, en el aposento alto, que era una especie de restaurante, al estilo que los romanos tenían en la Tierra Santa. Y él allí comió con todos, les dijo algunas palabras, ya al final, para cerrar, según la costumbre, tomó el pan y el vino e instituyó lo que conocemos como cena del Señor. Tomen allí un poco de pan y un poco de vino y hagámoslo todos juntos en una sola mente, un solo corazón y un solo parecer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después de haber cenado, tomó también la copa y habiendo dado gracias, la entregó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de ella, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tan a menudo como la bebáis, hacedlo en memoria de mí. Así, hermanos, que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, y ven pronto, Jesús, porque tu novia la iglesia te espera de todo corazón. Gracias, Señor, porque perdona nuestros pecados
Oro por todos los que tienen afectados su cuerpo o su interior, su mente, su corazón, con enfermedades físicas y con dolencias psíquicas. Los entrego en tu mano porque tú, Señor, en la cena das sanidad a todo el que esté arrepentido de sus pecados. Gracias porque al recordar el sacrificio que hiciste por nosotros, honramos tu nombre y mostramos exactamente nuestra fe. Y dale a Colombia la paz que tanto necesita. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haberme acompañado en este sencillo acto que se cumple en lo virtual, pero que es de todas maneras espiritual. Pronto les diremos los protocolos que estamos organizando para el regreso al templo apenas sea posible. Hablo del templo físico, por supuesto. Que Dios los bendiga. 2020, visión integral. Los amo.